Las condiciones económicas, sociales y políticas de nuestro país son adversas para la clase trabajadora. Es por ello que es necesario no solo el análisis, sino las acciones para contrarrestar los efectos del sistema neoliberal. Estos y otros temas se debatieron durante el encuentro Proclama por el Rescate de la Nación. Desde muy temprana hora, la Universidad Obrera Vicente Lombardo Toledano abrió sus puertas para los más de 300 asistentes pertenecientes a 122 organizaciones de toda la República. Miguel Álvarez, Gilberto López y Rivas, Alejandro Solalinde, Armando Rendón y Jesús Ramírez Cuevas brindaron un diagnóstico sobre las condiciones actuales de los movimientos sociales y lo que tienen que enfrentar en sus respectivas luchas. Pero entendemos que el reto principal hoy no es de diagnóstico, aunque pudiera ser muy importante sintonizar nuestra lectura de los rasgos, etcétera, etcétera, pero la idea principal de este espacio, en este marco unitario, es hacia dónde orientamos una nueva etapa, y por eso las 3 mesas de trabajo y después la plenaria de la tarde, una trabajará sobre la reflexión de estrategia, otra sobre la reflexión de programa y otra sobre la reflexión de organicidad. Tenemos que reconocer un enorme aumento y diversidad de las movilizaciones de base en el país, y que hoy muchas de esas luchas que hemos considerado locales hoy tienen sin embargo un carácter nacional y estructural, porque las grandes obras y proyectos neoliberales hoy están sucediendo en esta batalla de recursos y de territorios, y que tenemos que reconocer que no solo a nivel de las articulaciones nacionales está hoy el gran reto, sino reconocer que en estas batallas locales y regionales hoy hay ahí puesto en juego lo nacional. Segundo, reconocer que hay una recomposición del movimiento social, que hoy por razones de estrategia, y si decimos Morena y si uno de los ponentes lo será, pero sabemos que hay quienes no ponen la mentalidad ahí, y está el zapatismo y lo indígena, y están varios de los frentes en torno a los sindicatos y el magisterio, en fin, hay una recomposición por luchas estratégicas, y creemos que debemos reconocer que hoy todas esas, y no es un problema de cuál es más importante, si la de los maestros o la de la reforma laboral o la de combate contra los megaproyectos o la combate todavía contra la guerra y la defensa de las víctimas. Creemos que hoy hay una enorme energía ya puesta y organicidad y movilización puesta en este tipo de acciones y ejes estratégicos. ¿Cómo le hacemos para potenciar todo eso? ¿Cómo hacemos un pacto de solidaridad y de apoyo que no es de competitividad? Todas son igualmente importantes, pero además de ello seremos capaces de volver a entender un marco de ejes comunes, de orientaciones generales comunes, de estrategia y de programa que nos permita transitar en los dos niveles. Es el pacto una referencia que debemos de asumir para que sea el pacto social algo que nos dé mística. No es el pacto, es lo antineoliberal, es lo popular. ¿Por dónde pudiéramos encontrar este eje que nos dé fuerza a un proceso de unidad? Ante la situación de emergencia nacional que vive nuestra patria, partiendo del artículo 39 constitucional que otorga la soberanía al pueblo, y con base en un sentimiento patriótico expresado sintética y poéticamente por José Martí: el amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra ni a las hierbas que pisan nuestras plantas, es el odio invencible a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. La patria es dicha, dolor y cielo de todos, y no feudo ni capellanía de nadie. Patria es humanidad. Independientemente de la naturaleza específica de nuestras luchas y de los espacios en los que damos la batalla cotidiana contra este sistema, es necesario analizar las formas,
los mecanismos y las características del actual modelo de explotación y dominación para, a partir de este diagnóstico, sea posible vislumbrar centralidades, caminos comunes, convergencias y consensos que articulen nacional e internacionalmente nuestras resistencias. Todo ello, como sostienen los zapatistas, sin pretender hegemonismo y respetando la autonomía de cada proceso o esfuerzo organizativo. El movimiento popular nacional debe pasar de las meras denuncias a una etapa de construcción de alternativas que otorguen direccionalidad a nuestros esfuerzos. Es importante reconocer la incapacidad de la izquierda social hasta ahora para encontrar formas organizativas que trasciendan los estrechos márgenes del activismo defensivo y reactivo sin perspectivas estratégicas, a la saga de las luchas espontáneas y sin la suficiente fuerza para contener agresiones directas como la reforma laboral y el Pacto por México de claro carácter neoliberal. Es imprescindible e inaplazable reflexionar sobre las características de la coyuntura que vivimos en sus articulaciones globales, regionales y nacionales, con objeto de elaborar juntos una estrategia de resistencia contra el capitalismo que vaya más allá de las alternancias electorales que permite la democracia acotada o tutelada que la globalización neoliberal impone. Analistas como Pilar Calveiro sostienen que estamos ante una reorganización hegemónica a nivel planetario que intensifica, masifica y globaliza las violencias de Estado a partir de la guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control social y criminalización de las oposiciones. Esta autora sostiene que las guerras sucias del siglo XX prefiguran ciertos modos represivos del mundo global actual, con Estados Unidos a la cabeza y con la imposición de un estado de excepción que articula una red represiva legal y otra ilegal, y la que va conformando un estado criminal. Lo que yo estoy viendo aquí es una maravilla. Estoy viendo una riqueza enorme de un México diferente, consciente, organizado, propositivo, que está sacando adelante esa esperanza en este momento de crisis, de tantas frustraciones, injusticias, de tanta porquería, corrupción e impunidad que vivimos. Yo los veo a ustedes y yo no veo a una olla de grillos temible de la cual el gobierno debe de tener un miedo espantoso, sino saben cómo los veo, y ojalá que este gobierno pudiera verlos así, como una excelente oportunidad de poder conectar tantas inquietudes, tantas luchas, no de ahorita, de años, con una construcción de un México diferente, un México que construya una democracia participativa. México es un gran país, es un país riquísimo. Creo que en recursos naturales, en la ubicación geográfica, en todo, es un país privilegiado de verdad. ¿Y saben qué es lo mejor que tiene México? ¿Qué es lo mejor que tiene? Exactamente, su gente, ustedes, sobre todo todas las personas, pero su gente. Yo veo en México en los que luchan, en los que piensan, en los que se organizan, una gran reserva para que esto cambie. Si tan solo el gobierno y el capital financiero, y también muchas gentes ricas que se dicen de buena voluntad, y también, ¿por qué no?,
una buena parte de la jerarquía católica pudieran ver esta necesidad de cambio, pero también esta riqueza de lucha que tenemos hoy. ¿Cómo no podríamos construir juntos un México diferente? Durante muchos años, la miopía oficial ha visto toda esta riqueza de lucha como unos enemigos, como una enemiga. Lo han visto así, y hasta les han hecho la vida imposible, años de represión, asesinatos, crímenes, desde hace muchos años. Fíjense, ¿ustedes creen que por mucho tiempo va a poder seguir sosteniéndose esta situación de injusticia que vivimos? ¿Ustedes creen que por mucho tiempo México como nación podrá permitirle a Carlos Slim, seguirse enriqueciendo a costa de tanta gente? ¿Ustedes creen que es posible, que es ético y que es moral y que además es posible socialmente que un pueblo se deje seguir empobreciendo para que unos cuantos sigan enriqueciéndose? ¿Por cuánto tiempo les dan para que esto suceda? Esto ya no va a ser posible seguirlo sosteniendo. Y ustedes están aquí para garantizar esa lucha. Estas notas que he preparado para hoy, bastante pesimistas, con mucho pesimismo acerca de la situación que vivimos. A la pregunta del compañero Solalín de qué hace si esto puede durar mucho tiempo, yo respondería sí, puede durar mucho tiempo, mucho tiempo. La decadencia del imperialismo puede llevar muchas décadas. No podemos esperar que las cosas evolucionen por sí solas para bien. No podemos esperar nada del Estado, nada de la clase dominante. Por eso digo que es un poco pesimista. Si supusiéramos que un estallido espontáneo pudiera producirse en México y que esto cambiara el curso de la historia, yo tampoco estaría muy seguro de que sería para bien. Estamos viendo cómo el imperialismo ha distorsionado estos movimientos del mundo árabe en su favor, está despedazando países y aprovechando este impulso democrático y revolucionario de los pueblos para sus propios fines. Yo pienso que necesitamos prepararnos para una pelea muy de largo plazo y a partir de una situación completamente adversa. Creo que han llegado las cosas muy lejos en la actualidad. Desde el punto de vista de la economía, el país ha sido entregado a las multinacionales. Todo el mundo financiero mexicano está dominado por el capital financiero internacional. Si revisamos por sectores, por ejemplo, la exportación está controlada por las transnacionales. Una tras otra las ramas de la economía han ido cayendo bajo control de los monopolios y las transnacionales. Y por otra parte, vemos surgir estos poderes incontrolables que dominan al Estado. Sugería hace un momento Gilberto López Rivas una especie de narcoestado. Efectivamente es un narcoestado. El Estado está completamente penetrado en todas sus estructuras, en la judicial, en todo, absolutamente en todo. No hay una parte digamos sana. El mundo bancario, empresarial, etcétera, ha aparecido una fuerza violenta, armada, que confronta, que ataca las instituciones públicas y las tiene a raya desde hace años y sacrifican al pueblo. Estamos sometidos a tremendos poderes y yo veo que no tenemos muchos medios de defensa. Y lo poco que teníamos lo hemos estado perdiendo.
recuperar la idea de la izquierda, y quiero precisar a qué me refiero. Hoy ya se olvida, hoy ya se opone lo social a lo político, hoy se opone el movimiento al partido, se opone la base a la dirigencia, el 99% contra las élites oligárquicas, en fin. Pero esas formas de explicar lo que está sucediendo no nos ayudan a establecer estrategias políticas, y por eso digo que es importante recuperar esta identidad de izquierda. La derecha, históricamente, ha defendido el status quo. La derecha ha defendido el derecho a la explotación de un hombre por el hombre, la derecha ha defendido la acumulación salvaje del capitalismo, la derecha ha defendido incluso el fascismo o estados totalitarios, autoritarios que niegan incluso las libertades civiles y democráticas que le dieron legitimidad al capitalismo. Hoy el capitalismo que estamos enfrentando es el principal enemigo de la democracia y de los derechos humanos. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque en términos del debate, la izquierda, más que una posición ideológica, más que una corriente política, es una posición moral, de rechazo a cualquier forma de opresión, de explotación, cualquier forma de dominación. Y en ese sentido, todos los que luchan contra una forma de dominación, de explotación, de defensa de los derechos, son de izquierda, aunque a veces ni ellos mismos se autoadscriben como tales. Y en ese sentido creo que es importante establecer estos campos, porque nos permite establecer desde dónde miramos, porque si no digamos, aclaramos de dónde estamos viendo, pues nos puede prestar a la confusión. Y yo creo que si precisamos que frente a esta revolución conservadora, frente a esta crisis mundial y a la necesidad de identidad de izquierda, tenemos que mirar desde los intereses de la ciudadanía, de la sociedad, de la humanidad, o de la categoría pueblo, que ya está bastante de moda para muchos, pero la categoría de política de lo que significa pueblo, ese que es el depositario de la soberanía popular, ese es hoy desde donde hay que mirar el proceso de degradación de la sociedad y también las posibilidades de una construcción de una alternativa. En ese sentido, a mí me gustaría plantear que el gran reto de la izquierda hoy es, pues, articular. Bueno, hoy escuchaba al maestro Rendón, hablaba de las derrotas del año pasado, de las derrotas sociales. Yo creo que efectivamente estamos ante una ofensiva contra lo social, lo político, lo económico, desde lo popular, desde la sociedad, y hay una ofensiva general, pero eso no significa que el hecho de que una derrota electoral, que es la confirmación de que en este país no hay democracia, una derrota electoral del año pasado, entre comillas, que fue la manipulación del voto, que fue la compra de las conciencias, que es el sistema perfecto de neoliberal, están llegando ya a la perfección de la maquinaria, es decir, una fábrica de pobres y una maquinaria política que compra la necesidad de la gente para perpetuar el sistema que fabrica pobres. Ese es el círculo perfecto del neoliberalismo que hay que romper. Y para eso, pues solo hay una opción, y esa no es una opción que tiene que ver con caudillismos, que tiene que ver con vanguardismos. La opción es emancipatoria, y entonces la izquierda tiene que trabajar hacia procesos de emancipación social, como bien decía Rendón, el maestro Rendón, hacia procesos de generación de poder desde la base, desde el territorio, desde lo colectivo, desde la comunidad, la colonia. ¿Por qué? Porque hoy las instituciones políticas que incluso construyó la izquierda para combatir en el terreno de un capitalismo distinto, hoy ya son parte del sistema. Por una razón clara, el neoliberalismo lo que ha hecho es, en este deterioro institucional, cooptar a una parte de la clase política y de las instituciones. Y el Sindicato Mexicano de Electricistas no podía faltar a este encuentro de carácter nacional, que tiene como principal objetivo derribar el muro que existe en la izquierda actual y crear una unidad que los lleve a las victorias particulares y colectivas. Seguimos en resistencia, no nos vamos a rendir, nadie se va a retirar, y estamos planteando la necesidad de inscribir nuestra lucha en el contexto más amplio de unidad nacional en contra del neoliberalismo. En todas partes del país hay una sola lucha en contra del neoliberalismo. Hay comunidades, barrios, pueblos que están siendo despojados de la propiedad colectiva de sus tierras, de sus aguas, hasta del aire. Hay muchas resistencias que no se han podido conectar en el país. Lo que nosotros estamos planteando es la necesidad de tener un pacto popular, democrático, ante la ofensiva neoliberal, un pacto de unidad contra
contra el neoliberalismo. Y esto no es una receta mágica ni es algo que no hayamos pensado. El problema que hemos tenido en este país es que ha habido una gran dificultad para poder articular al conjunto del movimiento en resistencia. Ha habido muchas diferencias, no ha habido la capacidad ni la voluntad para poder avanzar. Lo que nosotros acordamos en nuestra Asamblea General es promover este pacto y para ello nosotros estamos proponiendo realizar unas caravanas hacia el interior del país, hacer un recorrido donde cada resistencia pueda hacer resolver sus planteamientos, sus demandas, y esto nos permita ir articulando la unidad en los hechos mismos, en la solidaridad, en el respaldo mutuo y en la elaboración de una plataforma de lucha que nos permita unificarnos contra nuestros enemigos. Nosotros pensamos que hay que hacer la defensa de nuestro derecho a la vida, el derecho al trabajo, la salud, la educación, la vivienda, la libertad, la justicia y la democracia. La defensa de la propiedad comunitaria y social de nuestras tierras, aguas, bosques, biodiversidad, aire y patrimonio cultural. La defensa de nuestros derechos adquiridos, libertades democráticas, seguridad social, autonomía sindical, contratación colectiva, voto libre y secreto. Esos son ejes generales que podrían ir articulando. Presentamos en la otra mesa un programa concreto de reivindicaciones que no voy a abordar para no desaprovechar aquí mi tiempo. Todo lo que planteamos en concreto es que la construcción de la unidad popular en contra del neoliberalismo pasa por el reconocimiento de la existencia de resistencias que hay que articular, que para ello tenemos que ir hacia ellas. Estamos planteando realizar 7 caravanas con diferentes puntos cardinales de la vida, a donde está la desigualdad, a donde está el despojo, a donde está la represión de los neoliberales. Y estamos planteando también, eso ya es más particular del sindicato, pero que queda abierto también. Nosotros vamos a ir a interponer una queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Prácticamente las instituciones del Estado en México están siendo usadas de manera facciosa para despojarnos de los derechos sociales, de las libertades democráticas y de la propiedad social de nuestros recursos naturales. De ahí que nosotros estemos planteando ir a depositar esta queja. Haríamos nosotros una caravana hasta el norte, pasamos del otro lado de la frontera, a donde nos van a acoger las organizaciones sindicales, migratorias que están de acuerdo con esto, y vamos a hacer una denuncia internacional del desvío de poder del Estado mexicano, del estado de indefensión que tenemos ya los mexicanos con respecto a las instituciones y la necesidad urgente de articular una respuesta popular a esta ofensiva neoliberal. José Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior, Fernando Amezcua Castillo, secretario de Educación y Propaganda, y Juan José Gómez Beristain, miembro de la Comisión Autónoma de Hacienda, fueron los encargados de representar a los trabajadores en resistencia del ESME en el evento. El movimiento obrero y popular mantiene una firme y digna resistencia en sus distintos lugares y sectores, en defensa de sus derechos más elementales. Por un ejemplo del anterior es la heroica resistencia de los trabajadores mineros de Mexicana y los electricistas de ESME. Es el momento de construir la convergencia nacional unitaria de todos los movimientos para evitar la destrucción de la patria y por la solución de nuestros conflictos. Por ello, las organizaciones sindicales, populares, campesinas, indígenas, sociales y políticas debemos darnos a la tarea de organizar la gran movilización obrera y popular en contra de la ofensiva neoliberal capitalista y sus operadores políticos nacionales para detener las reformas estructurales que pretenden aprobar. Si el gobierno y las fracciones parlamentarias de los partidos tienen una agenda legislativa aprobada al margen y en contra de los intereses de la mayoría de la población expresada en el llamado Pacto por México, los trabajadores y el pueblo tenemos nuestro propio proyecto de nación y tenemos la obligación de discutir y aprobar nuestro propio pacto para la salvación de la patria por los derechos de los trabajadores y los pueblos. Ante la política neoliberal de privatización del petróleo y la electricidad, nosotros defendemos a la industria eléctrica nacionalizada, Pemex y CFE, y exigimos que se deroguen todas las leyes
secundarias e inconstitucionales que permiten la injerencia del capital privado en ese sector estratégico de nuestra economía y se destinen los recursos suficientes para mantenerlo y desarrollarlo. Ante la reforma patronal a la Ley Federal del Trabajo, exigimos ya su derogación y el cumplimiento puntual y cabal a nuestros derechos establecidos en la anterior legislación laboral. Ante la reciente reforma de educación rechazamos la privatización y desmantelamiento de la educación pública, exigimos recursos eficientes para sostener y ampliar el desarrollo de la educación gratuita, laica y científica en todos sus niveles. Ante la privatización de las pensiones y el desmantelamiento de la seguridad social, exigimos que los enormes recursos de las AFORES sean reintegrados a las instituciones de salud, se retome a las pensiones solidarias y se elabore un plan de rescate de la seguridad social. Ante la designación de someter y ampliar nuestra dependencia a los intereses imperiales, rechazamos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y exigimos una política económica que privilegie el mercado interno y la soberanía alimentaria. Esta es la parte que el Sindicato Mexicano de Electricistas trae como propuesta en esta mesa de programa, y para ello, bueno, para todos y cada uno de nosotros decimos, son los elementos programáticos que nosotros traemos a esta mesa para rescatar la nación frente a los liberales. Claro que estamos dispuestos a suscribir este documento y que de alguna manera todos juntos, la unidad de todos, sea el bloque que enfrente a los liberales. Muchas gracias. De reformas privatizadoras, entre ellas el petróleo y la electricidad a través del llamado Pacto por México. Igualmente denunciará los golpes brutales a los derechos y conquistas de los trabajadores concretados a partir de la aprobación de la reciente reforma a la Ley Federal de Trabajo Patronal y a la Ley de la Educación Privatizadora, y convocará a todos los mexicanos y a sus organizaciones a sumarse combativamente a esta lucha. La patria no se vende. Hay un rechazo a la entrega de la patria que tenemos que manifestar contra las reformas privatizadoras, y en ese sentido estas caravanas son parte de la Jornada Nacional de Lucha Obrera y Popular para enfrentar esas políticas neoliberales. Los objetivos: las caravanas como parte de la Jornada Obrera y Popular en defensa de la soberanía nacional y los derechos de los trabajadores deben contribuir a unificar, organizar, movilizar a las distintas expresiones de la resistencia sindical, social y política en los diferentes estados y regiones del país para unirse alrededor de un programa que contenga los ejes de lucha fundamentales de los trabajadores, del pueblo y de la nación. Alto a la privatización de las industrias petrolera y eléctrica, rechazo a la reforma laboral patronal con la pérdida de nuestros derechos laborales, defensa y rescate de la educación pública, gratuita y laica, patrón sustituto para el ENESIA, y alto al incremento de tarifas de luz, gas y gasolinas. Planteamos las rutas de estas caravanas. La primera, caravana internacional por el derecho y la justicia del trabajador, desde el DF pasando por ciudades y poblaciones como Pachuca, Tula, San Juan del Río, Querétaro, Dolores Hidalgo, San Luis Potosí, Matehuala, Saltillo, Monterrey, Cadereyta y Nuevo Laredo, para pasar a los Estados Unidos. Y la mayoría de los participantes de esta caravana se trasladaría a Reynosa y se transformaría en la Caravana Nacional Expropiación Petrolera. Esta Caravana Nacional Expropiación Petrolera partiría desde Reynosa, pasando por Ciudad Victoria, Altamira, Tampico, Ciudad Madero, Tuxpan, Papantla, Veracruz, Jalapa, Poza Rica, Nuevo Necaxa y llegando nuevamente al Distrito Federal. Segunda caravana, la Caravana Nacional Centauro del Norte, desde Tijuana pasando por las siguientes ciudades: Mexicali, Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa, Los Mochis, Guasave, Culiacán, Mazatlán, Acaponeta, Tuxpan, Tepic, Guadalajara y llegando al Distrito Federal. Tercera caravana, la Caravana Nacional Emiliano Zapata, desde Tuxtla pasando por las siguientes ciudades: Zanatepec, Juchitán, Oaxaca, Nochislán, Tlaxiaco, Guajuapan, Izúcar, Atencingo, Azochiapa, Amayuca, Amitzingo, Cuautla, Cuernavaca y el Distrito Federal. Caravana Nacional 18 de marzo, Expropiación Petrolera, desde Mérida y pasando por Campeche, Escárcega, Expujil, Palenque, Villahermosa, Comalcalco, Coatzacoalcos, Cozoloacaque, Cayucan, Catemaco, Tuxtepec, Córdoba, Orizaba, Puebla y llegando al Distrito Federal. Y una quinta caravana nacional, José María Morelos y Pavón, por Lázaro Cárdenas, desde Lázaro Cárdenas y pasando por Nueva Italia, Uruapan, Pátzcuaro, Morelia, Marabatío, Contepec, Tuxtepec, El Oro, Tlacomulco, Toluca, concluyendo en el Distrito Federal. Concluir el 18 de marzo de 2013 en una marcha mítin en la Ciudad de México y bajo el lema de que la patria no se vende. Esto en resumidas cuentas, camaradas.
Coincidimos con la participación de nuestro compañero Juan Melchor de la sección 18, en el sentido de que hay que darle peso a las acciones concretas, a lo concreto. En ese sentido, las caravanas que hemos propuesto en SME es como parte de la estrategia ya formal y concreto de articulación. Las caravanas se van a realizar y lo que queremos es que se convierta en un medio estratégico para articular, para movernos por los diferentes espacios de la República y poder empezar a articularnos con organizaciones, movimientos locales, regionales, etc. Entonces sí que consideramos que, si bien nosotros vamos a sacar adelante esta actividad de las caravanas, consideramos que es fundamental que se considere dentro de este proyecto de construcción del pacto, para empezar a articularnos. Como decía la compañera Mónica, hay que pueblear, ¿sí? Hay que empezar esa agitación en todas las ciudades por donde vayamos pasando, empezar a jalar esos contactos, empezar a centralizar, a enfocarnos pues en no dejar de lado las luchas que se están dando en otras regiones de nuestro país. Las caravanas empiezan el 4 de marzo. Los compañeros del SME están planteando algo más allá de la lucha de ellos. Están ofreciendo que esas caravanas se conviertan en parte de lo que aquí estamos planteando en términos de difusión, del rescate para la nación. Yo creo que no habría ningún problema que apoyemos, que ellos están asumiendo la responsabilidad de la organización y a nosotros nos tocaría, por eso sería importante luego dar a conocerlos, cómo se formaría, por dónde estarían, son 3 caravanas, tengo entendido que empiezan el día 4 de marzo, y entonces apoyar a esta iniciativa, que es parte de una iniciativa para todos, ¿no? Los convocantes al encuentro no buscan soluciones mágicas, por el contrario, buscan crear un espacio en el que las diferentes luchas confluyan y generen un bloque unificado que dé soluciones de manera colectiva y con mayor fuerza para toda la clase trabajadora. A ver, compañeras y compañeros, yo espero que el documento final que se va a estar trabajando, que recoja todas las aportaciones, exprese precisamente lo que ha dicho la compañera Mónica. Miren, está primero la propuesta de la reunión el 13 o el 20 de abril. La mesa considera que el 20 de abril podríamos estarnos convocando al segundo encuentro. ¿Habría alguna observación respecto a esto? Si no, lo damos por avanzado. Bueno. Segundo, el martes a las 10 de la mañana, se está convocando a la reunión de esta coordinación que se ha venido trabajando en Serapaz. Son reuniones de coordinación abierta, hacemos una atenta invitación a las compañeras y compañeros que quieran participar. Es en Serapaz, que es Patricio Sáenz 449, en la colonia del Valle. Entonces, el próximo martes a las 10, ahí se vería ya lo del documento y se programaría una conferencia de prensa para dar a conocer los principales resolutivos de esta reunión. Yo creo que ahí no hay problema, entonces estaríamos de acuerdo con esto. Siguiente, apoyaríamos las caravanas que está planteando el SME. Nos van a dar a conocer, empezarían el día 4, cuáles serían esas 3 caravanas, de dónde partirían y a dónde llegarían como parte de este proceso de rescate de la nación. Para las actividades del 18 de marzo, se está planteando una reunión preparatoria el 2 de marzo. No, lo planteó Miguel, pero no nos planteó el lugar. Aquí mismo en la Universidad de Obrero. Entonces nos estaríamos convocando para el aspecto más de carácter práctico organizativo de las actividades del 18 de marzo, lo que tiene que ver con toda la cuestión de la defensa de la soberanía y de los recursos naturales del petróleo, el 2 de marzo aquí en la Universidad de Obrero, a las 10. Y ya una cuestión de información y propuesta, que la página actual, la página web de Rescate a la Nación, así se llama, una página web donde se están dando a conocer los documentos, nos sirva ahorita, en la idea inclusive de tener una propuesta a lo mejor para la próxima reunión, los compañeros de comunicación, acuérdense que es muy importante tener un espacio, un lugar donde podamos tener información o dar información. Entonces proponemos que sea esta página en donde se suba el documento para que se conozca y se tenga y se difunda ampliamente,
y estemos intercambiando a través de la página información de las luchas, de los movimientos. A las redes de derechos humanos le diremos que todas las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de solidaridad y de represión puedan estar también en la página para que inmediatamente podamos obtener una respuesta colectiva. Si no hay disenso ante esto, entonces nomás nos quedaría agradecer a los directivos, al sindicato, a los trabajadores de la Universidad Obrera de México, nuevamente su solidaridad con nosotros, con el movimiento, con todos nosotros, y en próxima reunión estaríamos definiendo el lugar. Los compañeros han sido muy solidarios, pero tendríamos que ver si ya no les seguimos cargando la mano. Yo le pediría un aplauso a los compañeros y compañeras de la Universidad Obrera de México, solidaridad con este movimiento. Y por último, nos están solicitando un pronunciamiento, y yo creo que no hay ningún inconveniente. Dice: quienes participamos en el encuentro hacia un pacto por el rescate de la nación y la unidad contra el neoliberalismo, rechazamos enérgicamente el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revoca el amparo a los trabajadores y trabajadoras en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, y nos pronunciamos por la solución inmediata al conflicto mediante su reinstalación laboral en el sector eléctrico y la libertad incondicional inmediata del ciudadano Jorge Ulises Uribe Gaona, preso político. Si no hay, yo creo que no hay ningún inconveniente, será un pronunciamiento de eso. Por el derecho y la justicia del trabajador, ESME 1914.